kind of a portent of the coming Reformation. Bueno, el tercer evento que es también importante para la venida de la Reforma Was the Renaissance. fue el Renacimiento. The Renaissance was a movement of the 14th and 15th centuries. El Renacimiento fue un movimiento que surge entre el 14 y el 15 siglos. And the name is taken from the Latin words for birth and back. Y se toma de la palabra latina que se refiere a nacimiento y regreso. And those words kind of express the idea of a rebirth of a former culture. Y esto transmite la idea del renacimiento de una cultura anterior. The culture being reborn during the Renaissance Y la cultura que renacería durante el Renacimiento was that of the ancient cultures of Greece and Rome. eran las culturas antiguas de Grecia y de Roma. One historian offers a definition Un historiador da esta definición which kind of captures the broader understanding of the Renaissance movement. que captura más o menos un entendimiento más amplio del movimiento del Renacimiento. He states, Miren lo que dice. the Renaissance may be defined El Renacimiento se puede definir as that era of cultural reorientation como esa era de reorientación cultural, in which people instituted the modern en la cual las personas instituyeron secular and individualistic view of life la perspectiva moderna, secular e individualista for the medieval religious and corporate approach to life. para la aproximación a la vida medieval religiosa. The medieval theocentric conception of the world En la concepción medieval teocéntrica del mundo, in which God was the measure of all things, en la cual Dios era la medida de todas las cosas, gave way to an anthropocentric le dio paso a una view of life perspectiva antropocéntrica de la vida, in which man became the measure of all things. en donde el hombre llega a ser la medida de todas las cosas. Emphasis was placed on the glory of man Ahora el énfasis se coloca sobre la gloria del hombre, instead of the glory of God. en lugar de colocarlo en la gloria de Dios. What this historian is saying Lo que está diciendo este historiador is that the transition from the medieval period to the Renaissance es que la transición entre el periodo medieval y el Renacimiento is a movement from the religious es un movimiento que va desde lo religioso to the secular, a lo secular, from the corporate de lo corporativo, basically the idea of the central importance of the church, es básicamente la idea de la importancia central de la iglesia, to the individual. a lo individual. It's a movement from the theocentric Es un movimiento desde lo teocéntrico to the anthropocentric, a lo antropocéntrico. from an emphasis on God Desde un énfasis sobre Dios to an emphasis on man. a un énfasis puesto en el hombre. This is a fair characterization of this transition from the medieval period now entering into the more modern period. Esta es una caracterización justa de esta transición entre el periodo medieval que permite entrar a un periodo moderno. There were a number of factors which contributed to the
emergence hubo varios factores que contribuyeron a la emergencia of this radically different view of life, de esta forma diferente y radical de vida, the world and man. el mundo y el hombre. Following the Crusades, Siguiendo las cruzadas, European cities, especially in Italy, las ciudades europeas, especialmente en Italia, became wealthy through trade and commerce. llegaron a ser ricas a través del intercambio de mercadería y del comercio. This new wealth enabled successful businessmen. This what? This new wealth Esta nueva riqueza capacitó a estos hombres de negocios to act as patrons of the arts, para actuar como los patrones de las arcas. significant financial resources were provided. Recursos financieros significativos fueron provistos For individual artists and artistic works. para artistas individuales y para obras artísticas. Second, the availability of printing with movable type En segundo lugar, la disponibilidad de la impresión debido a la invención de la imprenta in the mid-15th century en la mitad del siglo XV made it possible for relatively rapid communication lo hizo fácil para una comunicación relativamente rápida of information and new ideas. de la información y de nuevas ideas. These ideas promoted not just political and ecclesiastical interests, Estas ideas nuevas no solamente proveían interés político y political ecclesiastical y eclesiástico, interests, but also facilitated progress in the arts. sino que también facilitó que hubiera un progreso en las artes. During the Middle Ages, Durante la Edad Media, the purpose of artistic expression, el propósito de la expresión artística, represented by the great surge of cathedral building in the 12th and 13th centuries, representada por las construcciones de las catedrales en los siglos XII y XIII, was to glorify God era para glorificar a Dios and to provide for religious instruction and education. y para proveer instrucción religiosa y educación. The classical culture of Greece and Rome, however, La cultura clásica de Grecia y Roma, sin embargo, was marked by an admiration of man, fue marcada por una admiración del hombre, his creative genius, su genio creador and his unlimited potential. y su potencial ilimitado. In the Renaissance, En el Renacimiento, this view of man esta perspectiva del hombre found particular expression in painting encontró una expresión particular en la pintura and sculpture. y en la escultura. For example, in the painting of the Sistine Chapel, Por ejemplo, en la pintura de la Capilla Sixtina, Michelangelo's presentation of Adam la presentación que hace Miguel Ángel de Adán emphasized God's commission to man enfatiza la comisión de Dios hacia el hombre to have dominion over creation. para tener dominio sobre la creación, o sea, lo que Dios le encomienda al hombre para tener dominio sobre la creación. The concept of the Renaissance man, Y el concepto del hombre del Renacimiento, a man of multiple talents and capabilities, el hombre de múltiples talentos y capacidades, is seen in the life of Leonardo da Vinci. ahora se ve en el arte de Leonardo da Vinci, While mostly known as a painter, que se conoce más como un pintor. Da Vinci also displayed extraordinary abilities Da Vinci también mostraba unas habilidades extraordinarias in research and engineering, en la investigación y en la ingeniería, ballistics, en balística and anatomy. y en anatomía.
Devotion to the ideals of the Renaissance Las devociones a los ideales del Renacimiento was not limited, however, to secular society. no estaban limitados, sin embargo, a la sociedad secular. The popes of this period Los papas de este periodo are frequently referred to as the Renaissance gentlemen. se les refiere frecuentemente como los caballeros del Renacimiento. They were extravagant lovers of literature, Eran amantes extravagantes de la literatura, culture, de la cultura, and they were preoccupied with an array of temporal interests. y se preocupaban de una amplia gama de intereses terrenales. The popes of the Renaissance Los papas del Renacimiento were essentially men of a non-religious character. eran esencialmente hombres que no tenían un carácter religioso. It was said of Pope Leo X Se dijo del Papa León X that he would have been a great pope if he was only religious. que hubiera sido un gran papa si solamente hubiera sido religioso. They were men more accurately characterized Fueron hombres más precisamente caracterizados as lustful and avaricious como lujuriosos y avaros and immoral. e inmorales. The depth of papal corruption La profundidad de la corrupción papal reached its lowest point just before the Reformation. alcanza su punto más bajo justo antes de la Reforma. A brief profile of three representative popes Tres papas representativos will serve to kind of illustrate this situation. servirían para ilustrar esta situación. The first pope is Sixtus IV. El primero es Sixto IV. Papal decadence during the Renaissance. Okay, can you say that again, please? Papal decadence during the Renaissance. Los diáconos papales durante el Renacimiento. Papal decadence La decadencia papal or corruption o la corrupción papal during the Renaissance durante el Renacimiento is generally said to begin se dice generalmente que comenzó with Pope Sixtus IV. con el Papa Sixto IV. He is remembered primarily Y a él se le recuerda primordialmente for the Sistine Chapel, por la Capilla Sixtina, which he sponsored and had named after himself. la cual él patrocinó y se llamó como él, Sixtina. He had purchased the office of the papacy Él, he sponsored he sponsored he sponsored the painting of the Sistine Chapel. el Papa Sixto IV patrocinó la pintura de la Capilla Sixtina. And then had it named after him. Y después de que hicieron esta pintura, entonces la capilla toma el nombre suyo, Sixtina, porque él es el Papa Sixto. He bought the papacy Él compró al papado by promising gifts and privileges prometiendo dones y privilegios to the cardinals a los cardenales, who voted for him. quienes votaron por él. His primary policy as pope Su política primordial como papa was to enrich his family era enriquecer a su familia, to the point that the papacy became a family business. hasta el punto de que el papado para él llegara a ser un negocio de familia. One of his nephews plotted the murder Uno de sus sobrinos planeó el asesinato of one of the leaders of Florence's political family, de uno de los líderes de las familias políticas de Florencia. This individual was killed standing before the altar Este hombre fue matado parado delante del altar during Mass. durante la misa. When the dead man's family took revenge, Y cuando la familia de este hombre muerto se vengó, by having the priest who killed him hung,
haciendo que, so he was killed by a priest, or the priest who was there? This man was killed by, this leader of one of the political families was killed by a priest while he was standing at the altar during Mass. Recuerden que este líder que murió en la misa, dentro de la misa, fue matado por el sacerdote allí en plena misa. Entonces la familia en venganza manda colgar al sacerdote que lo mató. And when the family took revenge by having the priest killed, Y cuando la familia toma venganza haciendo que muriera este sacerdote, Pope Sixtus el Papa Sixto excommunicated the entire city of Florence excomulgó toda la ciudad de Florencia and declared war on it. y declaró una guerra contra ella. The next papal illustration La siguiente ilustración papal is Innocent VIII. es Inocencio VIII. Now this man became the choice of the cardinals to succeed Sixtus IV. Este hombre llegó a ser la elección de los cardinales para ser el sucesor de Sixto IV. And he took the name Innocent and yet proved himself to be anything but innocent. Y él se colocó el nombre de Inocencio, pero no fue nada comparado con su nombre de Inocencio. Fue cualquier cosa menos Inocencio. He was the first pope to publicly acknowledge Fue el primer papa que públicamente reconoce his illegitimate children, su hijo ilegítimo, who are thought to have numbered as many as 16, so many 16 children, as many as 16 De- illegitimate children. de quien se pensaba tuvo al menos 16 hijos ilegítimos. And most of these children were born by married women who Pope Innocent had affairs with. Y la mayoría de estos hijos los tuvo con mujeres casadas con quienes Inocencio tuvo amoríos con ellas. Needless to say, No hay necesidad de decir during his pontificate there was a great moral decline. que durante su pontificado hubo un gran declive moral. And this moral decline reached from the parish clergy Y esta declive moral alcanza al clero, all the way up through to the College of Cardinals. aún arranca desde el clero y asciende hasta el colegio de cardenales. The practice of simony had never been so extensive La práctica de la simonía nunca había sido practicada con tanta frecuencia. Innocent sold 18 papal secretarial positions. He sold 18, yeah? Inocencio vendió 18 posiciones de secretarial positions, de secretariado, For 63,000 ducats. por 63,000 ducats, Which in United States dollars today Esa cantidad de 63,000 ducats en dólares en el día de hoy would be between $224,000 and $450,000. sería entre 222,000, 224,000 to 450. que estaría esa cantidad entre 224,000 y 400,000 dólares del día de hoy. To give an account of the full extent of the corruption Bueno, para dar un recuento del alcance completo de esta corrupción and immorality of Innocent's pontificate y de la inmoralidad del pontificado de Inocencio, would be to destroy the very idea of brevity. sería destruir toda idea brevity, Brevity. The very idea of a brief summary. sí, sería como la idea de un resumen corto. The
best that can be said of Pope Innocent Lo mejor que se puede decir de el Papa Inocente was given by a monastic leader at the time. lo dio un líder monástico de su tiempo. And this fellow said, Y este hombre dice, in darkness Innocent was elected, Inocencio fue elegido en la oscuridad, in darkness he lives, vivió en oscuridad and in darkness he will die. y en la oscuridad morirá. The last papal illustration will be Pope Alexander VI. La última ilustración papal sería el Papa Alejandro VI. Alexander has the notorious reputation Él tenía una notoria reputación for being the most corrupt of all the popes of the Renaissance. de ser el Papa más corrupto de todos los papas del Renacimiento. He was a reprobate Fue reprobado, who was said to have committed every capital crime except gluttony. gluttony, de quien se dijo que cometió todos los pecados capitales excepto la glotonería. His concubines, Sus concubinas, who were legally the wives of others at the papal court, que eran legalmente las esposas de otros delante de la corte papal, gave him numerous children that he publicly acknowledged. le dieron numerosos hijos que él reconocía públicamente. In fact, Alexander sought to increase his power De hecho, Alejandro buscó aumentar su poder and prestige through nepotism. y su prestigio a través del nepotismo. With the pontificate of Alexander VI, Con el pontificado de Alejandro VI, says one historian, dice un historiador, the papacy passed into its deepest moral humiliation el papado pasó a la humillación moral más profunda since the days of the pornocracy desde los días de la pornocracia of the 10th century. del el décimo siglo. Perfidy, treachery, Okay, what is it? perfidy, What do you mean by that? well, we'll skip perfidy. We'll go with treachery, greed, and lust. Brujería, hambre o sed de poder y lujuria, And murder asesinato. were stored up in Alexander's heart. Todos ellos se acumularon en el corazón de Alejandro. The final lecture, basically on this, on the full breadth of the medieval period, Bueno, la última lección que tenemos de todo la amplitud del periodo medieval is basically going to review with you the overall decline of the papacy during this final age of the medieval period. lo que vamos a discutir con ustedes es todo este declive que ocurre en el papado en este último periodo de la era medieval. If the pontificate of Innocent III Si el pontificado de Inocencio III represented the height of papal power and authority, representó la altura o la mayor altura del poder papal y de su autoridad, Pope Boniface VIII el Papa Bonifacio VIII, perdón, can be fairly said to represent puede decirse con él justamente que representa, the absolute nadir of the papacy, what do you say, nadir, what do you mean? lowest point. Puede representar el punto absoluto más bajo del papado, As the rulers of the nation states como los gobernantes de las naciones Estado, grew in their ability to exercise sovereign power, mientras los gobernantes de las naciones Estado crecían en la habilidad de gobernar las naciones, they were increasingly willing to reject ellos tenían una voluntad incrementada de rechazar the intervention of the papacy in the
internal affairs of their country. la intervención del papado en los asuntos internos de sus países. Moreover, the interest of the new business class, Adicionalmente, los intereses de la nueva clase de negocios who supported the central government, apoyaban los gobiernos centrales, were their interests were furthered sus intereses fueron avanzados when the flow of money to the papal treasury was decreased. cuando el flujo de dinero al tesoro papal decreció, Despite a positive beginning, solo por un comienzo positivo. the 10-year pontificate of Boniface VIII Este pontificado de 10 años de Bonifacio VIII was marked by repeated defeats fue marcado por derrotas repetidas and a final humiliation never before suffered by an individual pope. y una humillación final nunca antes experimentada por un papa. Boniface is described as overbearing, A Bonifacio VIII se le describía como una persona fastidiosa, destitute of spiritual ideals, destituido de ideales espirituales and consumed by an insatiable desire for power. y consumido por un deseo insaciable de poder. His reign as pope is famously described Y su reino como papa se describe famosamente by the expression, por la expresión, he came in like a fox, él vino como un zorro, he ruled like a lion, gobernó como un león and he died like a dog. y murió como un perro. Unfortunately, this decline of the papacy Desafortunadamente este descenso del papado did not change after Boniface's death in 1303. no cambió después de Bonifacio VIII en el año 1303. Rather, it continued to slide to even deeper depths Más bien continuó descendiendo hasta profundidades mayores of immorality and corruption. de inmoralidad y de corrupción. There is at least three factors which played a role Al menos hubo tres factores que jugaron un papel in the decline of the papacy. en el descenso del papado. The first is the growth of monarchies. El primero es el crecimiento de las monarquías. The growth in the power and authority of monarchies El crecimiento en el poder y autoridad de las monarquías was reinforced not only by the financial support fue reforzado no solamente por el apoyo financiero of the business class, de la clase de negocios, but also by the spirit of nationalism sino también por el espíritu de nacionalismo that grew in intensity. que creció en intensidad. Each monarch sought to exercise sovereignty Cada monarca buscaba ejercitar soberanía within his own domain, dentro de su propio dominio, and both ruler and subject y ambos, el gobernante y el súbdito, came to resent papal interference. llegaron a resentir o a estar enojados contra la interferencia papal.